amado hermanos. La paz del cielo sea con cada uno de nosotros en esta mañana gloriosa de sábado. Qué maravilloso es saber que podemos venir a este lugar, al lugar del Dios de pactos, a adorar. Y Dios siempre así se ha caracterizado por ser un Dios de pactos. Hace alrededor de 27 años, cuando yo acepté el compromiso de escuchar la promesa de Dios, pude reconocer que verdaderamente cuando uno entra en un pacto con Dios, Él es fiel a sus promesas. Dice el libro de Isaías en el capítulo 43, el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: es una promesa y es un pacto. Y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y en los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, guardador tuyo, oh Jacob. Qué maravilloso es saber que cuando tú haces un compromiso con tu Dios, tú puedes ver la mano de Dios obrando con esta promesa que acabo de leer. Yo recuerdo cuando yo entré al Señor, yo pensé que ahí se habían acabado las dificultades que yo había sostenido cuando no alababa, glorificaba el nombre de Dios, cuando no le adoraba. Cuando vivía en esos mundos, lo que llamaban por ahí el bajo mundo, me enfrenté a muchas situaciones difíciles y pensé que cuando tú te bautizas, eso se acaba y que ya no tendría que volver a estar en medio de situaciones difíciles. Recuerdo que después de eso, que me bauticé, estuve en varias situaciones difíciles. En una de ellas tuve un accidente en Carolina, me estrellé contra un puente por no darle un cantazo a una familia que venía, puesto que un tro se me había tirado en una curva en el medio de un puente y tuve que decidir darle a una familia o chocar contra el puente, y decidí chocar contra el puente. Se desbarató, casi perdida total la guagua, pero Dios me libró. Y la familia que no le quise golpear, esa familia era un pastor de otra denominación y su familia se bajaron y me llevaron al hospital de área que estaba contiguo. Y yo digo que verdaderamente Dios es un Dios de amor y es un Dios de gloria. De igual modo, cuando ya pensé que quizás cosas que pueden suceder en un momento dado, pero no va a pasar más nada. Recuerdo que estando en mi trabajo, se paró una persona, se llevó mi vehículo, mi guagua, y otro se paró al frente y me iba a disparar, pero yo había soñado que alguien me robaba y me disparaba y me quedé quieto. Y yo digo, pues, ahí se acabaron las cosas, no me va a pasar más nada. Después de eso, fui a buscar una familia muy amiga mía, la familia Casellas, donde vivía en ese momento en un residencial, un miércoles de testimonio, de oración y testimonio. Y cuando llego a este lugar, que voy a buscar a la familia, ellos vivían en un segundo piso, me detengo en el piso de abajo y por casualidades de la vida, la guagua que yo tenía era similar a la guagua del hermano de uno que habían matado en el primer piso y que lo estaban buscando para matarlo. Y de momento vienen dos personas encapuchadas con armas para donde yo estaba y empiezan a dispararme. Yo me fui y gracias al Señor no me dieron. Después yo volví como quiera a buscar a la familia para llevarlo y darle el testimonio en las virtudes, pero son cosas que a veces tú dices, pues, cuando tú entras al Señor, ya no pasarás otra vez por las aguas, no te anegarán, no pasarás por el fuego, no arderá en ti, pero el Señor no te ha prometido que eso no va a pasar. El Señor lo que promete en ese pacto de amor es que Él te librará y que Él estará contigo. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso es saber que el Señor está contigo en esos momentos. Pero, ¿qué cosas tengo que hacer yo para cumplir el pacto que yo hago cuando acepto al Señor como mi Salvador personal en esta vida? Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, voy a leer algunos textos de ahí
y voy a compartir con ustedes. Pero antes de eso, quiero que así como estemos, inclinemos nuestros rostros para dirigirnos al trono de la gracia. Oremos. Eterno y bondadoso Dios, nuevamente acudimos a ti, porque a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida, de fe y de esperanza. En esta hora, Señor, queremos solicitarte la unción plena de tu Espíritu Santo en medio nuestro, y que en este momento yo solo sea el canal por donde fluya tu voz. Perdona mis pecados, restáurame, ayúdame a ser un mejor cristiano, y permite que nada ni nadie, ni lo alto ni lo fuerte de este mundo, pueda separarme ni a mí, ni a ninguno de mi familia, ni a ninguno de mis hermanos que aquí está conmigo, ni a los que no se encuentran, del amor de Cristo Jesús. Permite que cuando tú vengas en majestad y gloria, todos estemos allí para glorificar y alabar tu nombre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a ver en este capítulo 3 hablando sobre una estatua. Esa estatua, ¿la habíamos visto antes? Esa estatua es la primera vez que salía en ese libro de Daniel. ¿Usted cree que esa es la primera vez que sale esa estatua? Dice que antes de que esa estatua saliera ahí, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿verdad? ¿Y quién le había declarado lo que decía el sueño? Daniel. ¿Y Daniel le había hablado de qué? ¿Qué le había visto en ese sueño? Una estatua. Nosotros podríamos pensar que una vez declarado ese sueño, esta persona, este rey, se iba a humillar delante de la presencia de Dios y se iba a olvidar ya de esta estatua. Pero sin embargo, orientado por sus asesores gubernamentales, decidió, en vez de olvidarse de ese sueño, tomó ese sueño como marco de referencia para crear una estatua. Y esa estatua iba a simbolizar la fortaleza del reino babilónico y la fortaleza del rey Nabucodonosor. Dice que esta estatua no provenía de Dios. Fue construida por los propios deseos del rey Nabucodonosor. Él había comprendido que su reino no pasaría más allá de la cabeza de la estatua. Nabucodonosor decide modificar la historia, ordena la construcción de esta estatua humana que había visto en sus sueños, pero la produce en oro. Nabucodonosor quiere que el reino sea extendido hasta el fin y más allá. En término usado para levantar, aparece 8 veces en Daniel 3:1, en el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5, el versículo 7, versículo 12, 14 y 18, para describir la construcción de la estatua. El reino de Nabucodonosor reemplazaría al reino de Dios. ¿Usted cree que eso puede ser posible? ¿Usted cree que un reino terrenal puede sustituir al reino celestial? Jamás. Pero eso no era la primera vez que ocurría. ¿Ustedes recuerdan también en Babel? ¿Qué pasó en Babel? ¿Qué empezaron a construir? Una torre. ¿Y a dónde querían que llegara esa torre? Hasta el cielo. Y había mucha gente trabajando, ¿verdad? Igualito que cuando iban a hacer el arca, ¿verdad? Estaba lleno de gente allí trabajando. Y dice, o cuenta el relato histórico, que cuando esa torre comenzó a subir y a subir, el Señor no se agradó de eso y dice que confundió las lenguas. ¿Qué quiso decir eso? Establecieron nuevos idiomas y ya nadie se entendía. Por lo tanto, cada cual tuvo que arrancar para su lado. Y allí quedó, como muchos proyectos de hoy en día del gobierno, que los empiezan y después de cierto tiempo, después que le dieron los fondos y el dinero, como que se caen los proyectos. Y hasta ahí llegan. Tremendo. Las excavaciones arqueológicas han dado con una plataforma de casi 6 metros de alto con 15 metros de superficie, que bien pudo haber sido el apoyo de la estatua. La ceremonia a la que Nabucodonosor convoca es una ceremonia aparentemente religiosa. Convoca a todas las personas. ¿Para qué? Para que adoren, ¿qué cosa? La estatua.
Interesante. La Biblia siempre utiliza esa palabra en relación con el altar o el templo. Las intenciones son claras. Se sustituye la adoración divina por el culto a una persona. Todo el escenario conduce a los rituales de adoración. El gesto de postrarse ante el rey ahora le exige a los demás que lo hagan ante la estatua. Pregunto, ¿quién eran estos tres jóvenes? ¿Quién eran estos tres jóvenes? Vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Y vamos a leer, se puede leer desde el 1, pero yo quiero comenzar a leer en el versículo 10. Daniel 3, versículo 10. Dice que, o vamos a leer desde el 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hago un alto. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿De dónde habían salido? Del pueblo judío. ¿Cómo fueron llevados ellos a la corte de Babilonia? ¿Porque ellos eran buenos y voluntariamente? ¿Cómo ellos fueron llevados ahí? Cautivos, prisioneros, como jóvenes para trabajar. Pero estos jóvenes eran bien inteligentes. Y dice que ellos no se contaminaron con la comida ni la bebida de la corte del rey. Y ellos inclusive se atrevieron a retar al rey y decirle al rey que ellos no iban a comer de esa comida, ni iban a beber de esa bebida, y que preferían comer legumbres y beber agua durante 10 días. ¿Y quiénes más aceptaron el reto? Solo ellos. Los jóvenes de la corte de Babilonia, que no eran judíos. Y ellos, los que no eran judíos, decidieron comer la comida de la corte del rey. Pero los judíos comieron legumbres y agua. ¿Qué pasó después de 10 días? ¿Cómo estaban ellos? Más robustos, sonrojada su piel, estaban frescos, estaban ágiles, fortalecidos. ¿Y cómo estaban los otros? Los otros parecía que habían corrido un maratón interminable. Estaban esbaratados, no podían con ellos mismos. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Puesto que ellos fueron más astutos y observaron al Dios verdadero, al Dios de Israel, dice que como recompensa el rey los puso tanto a ellos como a Daniel, que era el otro joven, a gobernar en las diferentes provincias de Babilonia. O sea que no eran cualquier tipo de jóvenes. Hoy en día, ¿habrá aquí jóvenes como esos, comprometidos? ¿Tendremos aquí en la Iglesia de la Esperanza jóvenes comprometidos? ¿Tienen un compromiso con Dios, jóvenes? ¿O no lo tienen? Pregunto. No me responda, eso es una pregunta para su interior. Pero necesitamos tener un compromiso como el que tuvieron estos tres jóvenes. Interesante. Y como recompensa, el Señor los puso como gobernantes. Hubo otro joven en la historia bíblica que también le pasó algo similar y lo pusieron como gobernante. ¿Cómo se llama este otro joven? Josué.
¿Y quién fue Josué? ¿Quién era ese? José, ¿quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Alguien sabe? Hijo de Jacob. ¿Y por qué él fue rey? ¿Por qué él fue un gobernante? Si él hasta preso estuvo. Se parecía al de África, Mandela. Estaba preso, pero cuando salió, ¿quién era? El presidente. Porque fue fiel a Dios. ¿Y estos jóvenes qué querían ser? Fieles a Dios también. ¿Y los jóvenes de la esperanza cómo son? Fieles a Dios también, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué maravilloso es saber que la fidelidad tuya y la fidelidad mía, la fidelidad de un joven, puede mantener a un adulto en las filas de la casa del Señor. ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia a través de los clubes? Han venido a través de los clubes. ¿Y quiénes son los que los atraen? Los niños, que después se convierten en jóvenes, después son ayudantes allí en los conquistadores hasta que se cansan y se van para afuera. A veces se quedan en los cadetes, pero cuando se van para afuera, como quiera el Señor tiene un propósito para con ellos y tienen que trabajar para el Señor. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Qué interesante saber que estos jóvenes aceptaron el reto y tuvieron recompensa. Pero, como yo les dije antes, cuando tú te bautizas, cuando tú eres fiel a Dios, eso no te exime de que el enemigo va a seguir dándote palo y palo tras palo. El enemigo, tú eres el blanco del enemigo. Y si tú eres joven, eres el blanco más todavía del enemigo. Porque si te destruye a ti, ¿qué puede hacer? Destruir la familia. Y si te destruye a ti, destruye a la familia. ¿Logra el objetivo? ¿Y quién ganaría entonces si eso pasa? El enemigo, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo que gana son batallas. Porque la victoria real es de Cristo Jesús. Estos jóvenes que habían sido recompensados, ahora fueron puestos en evidencia. Fueron unas personas ahí que trabajaban en los programas de chismología de ese entonces y se llamaron unos a otros, se reunieron y dijeron, vamos a tirarlos al medio. Y fueron y lo tiraron al medio. De primera instancia el rey creyó. De primera instancia como que no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero, aún así, se molestó. Vamos a ver qué dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor. ¿Cuál era el castigo por no obedecer lo que habían dicho que obedecieran? El horno de fuego. ¿Y él los tiró al horno de fuego de primera instancia? No. Qué interesante. O sea que todavía le estaba dando una oportunidad, porque la misericordia de Dios es así. El Señor es misericordioso y ese rey en ese momento quería compararse con Dios, pues quiso ser misericordioso en un momento dado. Dice luego, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Le hice una pregunta, pero todavía ellos no le respondieron, y sigue hablando. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Primero les da una oportunidad y le dice abiertamente que adoren la estatua. Luego le dice que si no, va a cumplir el castigo. Y por consiguiente, ¿qué otra cosa le dice? ¿Qué va a hacer qué? Además de tirarlos en el horno, ¿qué le dice? ¿Se burla de Dios? ¿No se burló de Dios?
le dijo, ¿qué Dios los va a librar de lo que yo lo haga? ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana y que aún así Dios nos va a librar? ¿Cuántos de nosotros a veces continuamos persistiendo en lo que no debemos y seguimos pensando que aún así Dios nos va a librar? Interesante. ¿Y ellos se quedaron callados? ¿O ellos contestaron algo? Sadrac, Mesach y Abnego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué interesante. Primero le dice, no es necesario que te respondamos. Decirle eso al rey. Imagínese que usted esté frente al presidente de la nación americana y él esté haciendo una pregunta y usted le dice que no le va a responder nada, porque usted le da la gana. Y eso es en el de Estados Unidos. Imagínese que usted esté en un área como la área del Medio Oriente, que ahí uno tiene hasta que pensarlo para hablar, y que usted se atreva a decirle a un gobernante de allí que no va a hacer lo que él le está diciendo. Es lo que ellos estaban haciendo. Le estaba diciendo a una persona que vive de asesinar y matar a las otras personas que no les agrade, le están diciendo que no le van a responder. Qué interesante. No le vamos a responder. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos dijeron nos librará. En primer lugar, dijo puede. Esos son dos conceptos diferentes. El que lo haga y el que pueda son dos conceptos diferentes. Porque no siempre Dios te va a contestar afirmativamente a lo que nosotros pedimos. Hay muchas veces que nosotros queremos que el Señor nos dé algo y tenemos una petición tan grande y queremos que el Señor la cumpla. Pero, ¿cuándo son las cosas del Señor? Las contestaciones. ¿Al tiempo nuestro o al tiempo de Dios? Al tiempo de Dios. Pues entonces, ¿quiénes somos nosotros para decidir cuándo o sí o cuándo no? Por eso ellos le dicen, Él puede, si quiere, si Él lo desea, si le place, Él lo puede hacer. Él puede hacer un milagro en ti, Rafael, puede hacer un milagro en mí. Pero si Él le place. Ok. Ahora más adelante dicen, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no se queda ahí. Hay algo interesante que me llamó mucho la atención, que él dice después, y si no, ¿qué quiere decir ese no? Si no lo hace, si no los libra. Ustedes saben que va a haber una ley dominical. Hemos estudiado por mucho tiempo la ley dominical. Y saben que cuando venga esa ley dominical vamos a ser obligados a ciertas cosas, ¿verdad que sí? Lo sabemos. Y el que no lo haga, sabemos que vamos a correr el riesgo de ir a cárceles y aún de pagar con nuestras vidas. ¿Lo entendemos eso, mis hermanitos? ¿Entendemos eso? Que ese decreto está engavetado, pero está en acción. Ya mismo nos lo van a filmar y nos va a ir bien mal. Estamos conscientes. Pero aquí ellos dicen, ¿y si no? Como quien dice, no me va a preocupar si no le place al Señor librarme de tu mano. No me preocupa eso. Porque con todo y eso, yo voy a seguir adorando al Dios de Israel. No importa lo que pase. Yo voy a adorar al Dios verdadero. Y si no, sepas, oh rey, que con todo y eso no nos postraremos ante la estatua y no adoraremos a tu Dios. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, si viene esa ley dominical y si nos dicen que nos van a meter presos, a aceptar lo que nos dicen o aceptar lo que dice Dios? ¿Habemos algunos dispuestos? ¿Usted cree que está preparado para eso? ¿Estaré yo preparado para eso? Eso hay que esperar que llegue el momento. No sabemos cómo vamos a responder.
Hay gente que se pone bien nerviosa ante ciertas situaciones y no sabemos ni cómo va a reaccionar, pero reaccionan de forma diferentes todos. Pero aún así, ellos le dijeron, y si no, sepas que no nos vamos a postrar. Nosotros solamente debemos postrarnos y solamente debemos adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, a Jehová. Nosotros nos debemos a nuestro capitán y comandante en jefe, Cristo Jesús. A más nadie nos debemos. Qué interesante. ¿Qué pasó cuando ellos le dijeron eso? ¿Cómo se puso el rostro del rey? ¿Se enfogonó? Yo creo que se enfogonó mucho más de lo que dice la palabra, ¿verdad? Se enfogonó. Se enfogonó tanto que ¿qué le dijo a los que calentaban el horno? Si con una vez era suficiente para quemarte, imagínate con 7 veces. Y estaba tan y tan caliente ese horno que dice que a ellos, el rey se molestó tanto que le dijo que los amarraran también. No solo que los echaran, que los amarraran ¿de qué? De las manos y de los pies. Interesante. Ni te vas a arrodillar ante tu Dios, ni vas a levantar las manos para que te libre, ni vas a hacerlo por tu propia mano. Y dice que los levantaron y los arrojaron. ¿Y qué pasó con los que los arrojaron? El fuego los devoró, los consumió. Interesante. ¿Y qué pasó con los jóvenes? ¿Se quemaron? ¿Qué pasó con las amarraduras? Fue lo único que se quemó, ¿verdad? Y empezaron a caminar y a pasearse. Pero pasó algo más interesante que eso. ¿Qué cosa pasó interesante cuando el rey se asomó a ver cuál fue la suerte de estos jóvenes? ¿Qué les pasó a los jóvenes? ¿Cómo estaban? Caminando. Y cuando caminaban, ¿cuántos habían? ¿Y cuántos él echó? ¿Y qué prometió en Isaías el Señor? Que la llama no ardería en ti y que él estaría ¿con quién? Contigo y conmigo, porque él es el Santo de Israel. Gloria a Dios. Eso debe haber sido un evento bien interesante. Ese rey que estaba molesto y ahora se para allí y empieza a mirar y ve que hay otro diferente. Interesante. ¿Qué se supone que debía hacer la música cuando antes de que ellos los arrojaran al horno de fuego y él le dijo que cuando oyeran la música hicieran qué? Se postraran. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando oímos la música que no conviene es como si nos postráramos? Cuando oímos lo que no nos conviene, eso es una forma de postrarnos. Cuando no obedecemos, eso es una forma de postrarnos. Cuando no hacemos la voluntad de Dios es una forma de postrarnos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando sé hacer lo bueno y no lo hago también es una forma de postrarme. Cuando no soy guarda de mi hermano, también es una forma de postrarme. Cuando no velo por mis hijos, es una forma de postrar. Interesante. Y los caldeos cuando los acusaron, ¿usted cree que eso le salió del pensamiento de ellos nada más? ¿O estaban orientados por alguien más? Cuando usted lo acusa, ¿quién es el acusador? El enemigo, Satanás. ¿Y usted no cree que esa gente, cuando se reunieron para hablar, estaban siendo susurrados a sus oídos por Satanás lo que debían decir? Siempre es así. Las acusaciones son maliciosas, provienen de Satanás. Él es el que nos susurra en el oído cómo debemos fallar ante los ojos de Dios. Y fallamos. Y Él es el mismo que después que fallamos, después que Él nos susurró que falláramos, se acerca a nosotros y se empieza a reír y nos dice, fallaste. ¿Por qué fallaste? Tú no eras cristiano. O si no viene y dice, tú no eres adventista del séptimo día. Tú no eres de los que estás predicando el advenimiento de Cristo.
Tú no te creías que estabas en las 12,000, en los 12,000 de cada tribu para que se compusieran en el total ese de los 144,000. Tú no eres de los de la señora del librito, de los libritos rojos. Y te empieza a decir un montón de cosas en el oído. Y tú te empiezas a sentir peor que la basura que botas. Te empiezas a sentir peor que estiércol. Y te empiezas a decaer y a sentirte tan mal. Y se te van las fuerzas. Y después no quieres ni ir a la iglesia. Y no te atreves ni a mirar a la gente. No te atreves ni a mirarte al espejo porque le fallaste a Dios. Le hemos fallado a Dios muchas veces. Y después no nos atrevemos ni a mirarnos a nosotros mismos. Y le preguntamos, ¿por qué? Y el enemigo riéndose, fallaste, ahora eres mío otra vez. Cuando el enemigo te diga, ahora eres mío otra vez, la única salida es postrarte ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón. Lo vas a recibir si eres sincero, si somos sinceros. Y una vez recibamos ese perdón, nosotros nos podemos reír del enemigo y decirle, no te pertenecemos, le pertenecemos al Dios de Israel. Qué maravilloso saber que tú como joven le perteneces al Señor Jesús y no al enemigo. Que tú como adulto le perteneces al Señor Jesús y no al enemigo. Que aún los niños en su niñez y en su inocencia le pertenecen a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabes que hay un tiempo para todo y el tiempo del Señor se está acabando. La gracia de Dios está por cerrarse. ¿Qué vamos a hacer como jóvenes? ¿Qué vamos a hacer los adultos? ¿Qué vamos a hacer los que son niños y los que los educamos? Antes de que se cierre la puerta de la gracia de Dios. Esto se está acabando. Si no lo crees, empieza a mirar a tu alrededor todas las cosas que están pasando, si no son las mismas que predijo el Señor que pasarían los días antes de la venida por segunda ocasión. Se está acabando, la puerta de la gracia está por cerrarse. Este es el arca de Noé. El Señor ha de cerrar la puerta y no sabemos cuándo la va a cerrar. ¿Cuántos queremos serle fieles al Señor? ¿Cuántos queremos vivir en fidelidad a Dios? ¿Cuántos verdaderamente queremos decirle a Dios, Señor, yo y mi casa te vamos a servir a ti? ¿Cuántos quisiéramos ser dignos representantes de Jesucristo en esta tierra? ¿Cuántos quisiéramos decirle al enemigo, yo le pertenezco a Jesús, no te rías más de mí? ¿Cuántos les gustaría que eso pasara realmente? Que yo pudiera sentirme bajo las alas de mi Señor Jesús. Que cuando yo me sienta como estiércol, yo pueda doblar mis rodillas y volver y levantar mi frente en alto y decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, heme aquí, Señor, estoy delante de ti. Perdóname, restáurame, levanta mi frente y dame un nombre nuevo. Quiera Dios que el Señor te dé un nombre nuevo, que nos mantengamos en fidelidad y que cuando estemos en el medio del fuego, la llama no te queme, no arde en ti, porque Dios, el Santo de Israel, estará contigo en ese momento y nos llevará hacia las mansiones celestiales. Vamos a escuchar, para finalizar, un himno que se titula Tu fidelidad. Cuando escuchemos este himno, yo voy a hacer un llamado y espero que estés listo para aceptar el llamado de nuestro Dios. Porque a veces pensamos que el llamado lo está haciendo el predicador que está aquí al frente. El predicador que está aquí al frente lo único que hace es seguir la voluntad del Padre que está en los cielos. Y el Padre que está en los cielos nos está diciendo que hagamos un llamado. Cuando nosotros hacemos ese llamado, lo hacemos porque en primer lugar lo necesitamos nosotros mismos.
Y queremos que así como nosotros aceptemos el llamado, ustedes también puedan aceptar el reto y el llamado. Vamos a escuchar esto. comienzo con el llamado con los jóvenes, porque de los que yo le estaba hablando hoy, de estos judíos, no eran los judíos adultos,
Eran los judíos jóvenes los que aceptaron el reto. Fueron los que decidieron servir a Jehová de los ejércitos. Aquí hay un cuerpo de jóvenes que le sirve al Dios de los ejércitos. Ahora le voy a decir a los adultos, ¿cuántos de los adultos quieren aceptar el reto de unirse a estos jóvenes y levantarse para que ellos vean que verdaderamente ustedes también le apoyan a estos jóvenes? Estos son jóvenes de valor. Estos no son cualquier tipo de jóvenes. Estos son los jóvenes que estaban en Culebra mientras nosotros estábamos acá y nosotros diríamos rancho, estaban allí disfrutando la playa, el vacilón, pero no. Ellos estaban allí en un concepto espiritual también. Ellos estaban en un retiro ante la presencia del Señor. Ellos estaban allí buscando ser fortalecidos en el amor de Cristo. Quiera Dios que nosotros también hagamos nuestro compromiso y nuestro retiro de estar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Dónde está Joy? Pase acá. Joy es el líder de ustedes. Y le voy a pedir a Joy que ore por ustedes. Con Joy de anciano en un momento dado. Esperamos pues que por la gracia del cielo toda la iglesia estemos en esa grande reunión cuando Cristo venga en gloria y majestad. Pero en esta hora quiero que oremos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, para que ellos puedan ser verdaderamente partícipes de la promesa de que ellos finalizarán esta obra. Joy. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por la oportunidad que nos da en esta hora de llevar esta oración hacia ti, para que tú, conforme a tu voluntad, ponga en nuestro corazón el deseo de avanzar tu obra, Señor. Ponga en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar, el deseo de seguir a ti. Señor, avanzar tu obra para poder estar contigo morando en las mansiones celestiales. Danos, Señor, cada día nuevas oportunidades de conocerte, nuevas oportunidades de aprender, nuevas oportunidades de enseñar y sanar, Señor, a aquellas personas que no te han conocido. Señor, utilízanos como herramientas, utilízanos como hijos tuyos, Señor. Bendice a los padres que día tras día le dan el sustento, Señor, para que tus hijos, Señor, puedan adquirir nuevos conocimientos. Ayuda a nosotros, Señor, los que ocupamos puestos de iglesia, para que podamos seguir trayendo ideas y trayendo cosas nuevas, Señor, para poder ir creciendo en tu obra. Bendícenos y cuídanos siempre, Señor. Sé con nosotros y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Que el Señor nos guarde, es el deseo de mi corazón en esta mañana. Dios nos bendiga.